esta noche nuestro texto es el Salmo 91. Vayan en sus Biblias, por favor, conmigo al Salmo 91. En este tiempo, Dios habla a su pueblo en la predicación expositiva, es decir, la lectura, exposición y aplicación de la palabra de Dios. Esta noche Dios va a hablar a su pueblo a través de la lectura, explicación y aplicación del Salmo 91. Esto dice el Señor a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El contexto del Salmo 91 no lo sabemos. Probablemente se trata de Israel en la salida de Egipto y la travesía por el desierto. Es probable que este salmo haya sido escrito por Moisés, como lo fue el Salmo número 90. O también es posible que el contexto sea Israel conquistando la tierra prometida, o Israel en alguna otra época de estar siendo atacados por sus enemigos, como por ejemplo el período de regreso del exilio. Sin embargo, en los versículos 5 y 6 hay algunas expresiones que hacen que yo me incline a pensar en una fecha antigua para este salmo. El versículo 5 dice: no temerás al terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad. Los egipcios tenían un gran temor a la oscuridad, y esa expresión terror nocturno nos hace pensar en la noche que murieron los primogénitos de Egipto. Así que podría ser la salida de Egipto y las plagas el contexto de nuestro salmo. En otra sección, en el verso 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y otra expresión dice: te guardará para que tu pie no tropiece en piedra. Así que podría referirse al tiempo de la salida de Egipto y el recorrido en el desierto. También podría ser el contexto cuando ellos estuvieron ante otra dificultad que tenían, por ejemplo, la de derrotar a los cananeos. En fin, no tenemos seguridad del contexto, pero estoy inclinado a pensar que este es un salmo antiguo. El salmo nos muestra que el pueblo redimido por Dios, después de ser redimido, queda rodeado de muchísimos enemigos y peligros, y solo su Dios les asegura su protección. Hay otro elemento contextual muy importante en el que debe ser entendido este salmo, y es el pacto mosaico. Esta protección vendría solo si Israel obedecía el pacto mosaico, que es un pacto de obras como el pacto con Adán. En el versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios entiende el amor hacia él solo como obediencia. Como está escrito: el que me ama, mi palabra guardará. Así que si Israel desobedecía a Dios, Dios le quitaba esta protección y actuaba como su enemigo, enviándole incluso esos mismos azotes que aquí relata, de los cuales los iba a proteger. Escuchen por un momento, leo para ustedes Deuteronomio 28, 58 al 61, dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas.
y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. El tema de nuestro pasaje es pues la protección presente, digamos la protección puntual, digamos la protección circunstancial que recibiría Israel de su Dios durante su existencia terrenal basada en el pacto mosaico. Voy a repetirlo. La protección presente, puntual o circunstancial que recibiría Israel de parte de su Dios durante su existencia terrenal basada en el pacto mosaico. Y el título que hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es La otra seguridad de salvación. La otra seguridad de salvación. Nosotros, las iglesias de la Reforma, estamos acostumbrados a conocer la seguridad de la salvación, es decir, la obra de Cristo es perfecta, no vamos a ir al infierno. Eso es seguridad de salvación. Pero hay otra seguridad de la salvación que muy pocos reformados conocemos. Y este salmo habla de esa otra seguridad de salvación. Por eso estamos estudiando esta noche la otra seguridad de salvación. Y en nuestro pasaje vemos 3 líneas de pensamiento profundo. La primera línea de pensamiento profundo es el requisito para recibir la protección de Dios. El requisito para recibir la protección de Dios, que básicamente está en los 2 primeros versículos, pero hay alusiones a ese requisito también en el verso 9 y 14. En segundo lugar, vemos el inventario de la protección de Dios, que básicamente está en los versículos 3 al 13 y 15 al 16. El inventario de la protección de Dios. Y en tercer lugar, el resultado de la protección de Dios, es decir, lo que se debe ver en el creyente que recibe la protección de Dios, y esto básicamente está en los versos 5 y 14. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en un lugar incierto para nosotros, pero yo creo que es el Israel antiguo, y este pasaje nos es absolutamente necesario a todos los creyentes del Israel antiguo y del nuevo Israel de todos los siglos. Veamos en primer lugar el requisito para recibir la protección de Dios. ¿A quiénes da Dios su protección? Presten mucha atención, sobre todo nuestros amigos que hoy están acompañándonos. Gracias, amigos, por estar con nosotros esta noche en la transmisión. Presten mucha atención a esta pregunta. ¿A quién da Dios su protección? Escuchen, mis amigos. No al que abre la Biblia en la sala de su casa en el Salmo 91. No. Dios, escuchen bien, amigos, Dios no da su protección al que mantiene abierta la Biblia en la sala de su casa en el Salmo 91. El versículo 1 nos muestra a quién da Dios su protección. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Esta figura, habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, nos hace pensar en Israel, cuando caminando en el desierto, una columna de nube, que era Dios mismo, una imagen de Dios, una teofanía, una columna de nube les hacía sombra durante el día para protegerlos del calor, y en la noche se convertía en una columna de fuego para protegerlos del frío del desierto y guiarlos por todo el camino. También nos hace pensar cuando Israel estaba acampado, el tabernáculo ya construido en el centro y la nube de gloria puesta sobre el lugar santísimo. A ellos, a los que moran bajo la sombra del Altísimo, son a los que Dios da su protección, es decir, a aquellos que están en pacto con Dios. Aquel Israel estaba en pacto con Dios por causa de Abraham. Aquel Israel estaba en pacto con Dios por causa de Moisés. Ese es el pueblo que tiene la protección de Dios, el que está en pacto con él. Debo repetir, Israel tenía la protección de Dios solo cuando obedecía el pacto mosaico, pues aquel pacto era un pacto condicional. Si desobedecía, Dios quitaba su protección y él mismo era quien les enviaba estas plagas.
¿Cómo más saber quién es el que tiene la protección de Dios? El verso 2 nos da una pista muy certera. Dice el verso 2, diré yo a Jehová. Ese nombre de Dios, Jehová, es el nombre del Dios de pacto, el nombre que Dios le dio a Moisés cuando lo envió a redimir a Israel. Y miren cómo dicen estos bendecidos que tienen el pacto de Dios. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Esos son los que tienen la protección de Dios, los que tienen esa unión de pacto. Noten allí los pronombres. Los pronombres son demasiado importantes en este salmo. Este versículo 2 nos dice a través de estos pronombres que Israel pertenece a Jehová y Jehová pertenece a Israel. Solo al que está en pacto con él, a él le da su protección. Debemos aclarar que el Israel antiguo fue desechado por Dios otra vez, porque el tipo de pacto que tenían Dios e Israel era un pacto condicional. Hay un nuevo Israel que tiene un pacto perpetuo y no será jamás desechado. El verso 9 también nos muestra a quién da Dios su protección. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación. Es el que está en la casa de Dios, o más bien aquel a quien Dios es su casa. Y el verso 14 que ya mencionamos, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quiénes son los que tienen la protección del Dios Altísimo, del Omnipotente? Los que le aman de verdad son los que tienen su protección. Esos que le aman son los que están en pacto con Él y lo demuestran de una sola manera, con obediencia. El mismo verso 14 dice, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Quiénes son los que tienen la protección de Dios? Los que han conocido su nombre, es decir, que conocen verdaderamente a Dios. Esta protección no es para el religioso, no es para el que dice que cree en Dios y abre la Biblia en el Salmo 91 en la sala de su casa. No, es para el que realmente conoce a Dios, ha entregado su vida a Él y le obedece. Así que en esta primera sección el salmista nos muestra realmente quién es el protector. El protector es el Altísimo, el Omnipotente. ¿Y quién recibe la protección? Aquel que está en pacto con Jehová. Ese es el requisito para recibir la protección de Dios. El antiguo Israel, que estuvo en un pacto condicional, es un tipo del nuevo Israel, la cual es la iglesia, quien por la sangre de Cristo está en un pacto incondicional y eterno con Dios, como dice el propio Jesús al levantar la copa de la Pascua, que es transformado en la copa de la Santa Cena. Dice Cristo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y en otro lugar dice que esta es la sangre del pacto eterno. O sea que el antiguo pacto condicional es superado y abolido por un nuevo pacto que es eterno, y los que tienen la protección del Altísimo, del Omnipotente, son los que han bebido y beben hasta hoy la sangre del pacto eterno. De los demás, Dios es enemigo. En segundo lugar, nuestro pasaje nos muestra el inventario de la protección de Dios. Y es que en el resto del Salmo, en los versículos 3 al 13, Dios hace una abundante descripción de todas las formas como Él va a proteger a su pueblo con el cual está en pacto. Y me pareció cuando leí el Salmo que estaba leyendo como un inventario. Es como si Dios estuviera tan preocupado de que su pueblo supiera de que los va a proteger de todas las cosas que hizo como una especie de inventario. Y ese inventario es lo que llamamos nosotros en teología la providencia. Es decir, la forma como Dios va a manifestar esa protección. Empecemos en el verso 3 y veamos rápidamente las cosas de las cuales Dios va a proteger a su pueblo, el inventario. Dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador. El cazador probablemente es el diablo o cualquier otro enemigo.
de la peste destructora. Esta peste destructora se trata de alguna mala enfermedad. Verso 4, una figura muy hermosa, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, como la gallina cuida a sus polluelos. Jesús, el Señor nuestro Rey, utilizó esta hermosa figura cuando lloró delante de Jerusalén. En Lucas 13, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Pero continúa diciendo, escudo y adarga es tu verdad. El escudo y la adarga son dos formas distintas de escudo protector en la batalla, lo cual significa que los protegidos de Jehová no son todo el tiempo pasivos, sino que en ciertos momentos cuando son atacados deben defenderse. Fue verdad para el Israel antiguo de una manera literal, es decir, ellos debían ir a la guerra y pelear cuerpo a cuerpo con otros soldados, y es verdad también para nosotros el Israel espiritual, que tenemos que defendernos de enemigos espirituales usando un escudo o adarga, que es un escudo más pequeño. Verso 5, no temerás el terror nocturno. Ya mencionamos algo del terror nocturno, un ataque en la oscuridad. Ni saeta que vuele de día, dice el Señor, los voy a proteger de noche y de día. Dice, no te tomarán por sorpresa de ninguna manera, verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, otra vez de noche, ni mortandad que en medio del día destruya, otra vez de día. Verso 7. Caerán a tu lado 1000, este verso 7 está conectado con las plagas del verso 6. Y dice, caerán a tu lado 1000 afectados de plagas y 10,000 a tu diestra afectados de plagas, mas a ti no llegará. Qué versículo tan apropiado para nosotros que vivimos en los tiempos del coronavirus. Pero recuerden que el contexto de esta protección es siempre la obediencia al pacto mosaico. Si no hay obediencia al pacto mosaico, no hay protección. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Es increíble, la mayoría del pueblo de Dios no experimentarán o no experimentan la seguridad de que Dios va a destruir a todos nuestros enemigos. El Israel antiguo lo experimentó. Dios destruyó a Amalek, Dios destruyó a Egipto, Dios destruyó a los cananeos. Nosotros veremos la destrucción y condenación de todos los cristofóbicos de estos días y del tiempo por venir. Nosotros la veremos. Con tus ojos mirarás y verás la destrucción de todos los cristofóbicos que muy pronto se harán manifiestos. Continúa su hermoso inventario de protección, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Nos muestra que muchas veces Él va a utilizar ángeles para protegernos de todo lo anterior, y añade otras formas de protección. Verso 13, sobre el león y el áspid es una serpiente, pisarás, hollarás, es lo mismo que pisarás, al cachorro del león, es decir, un león joven, y al dragón, que es otra forma de hablar de la serpiente. Así que la protección también incluye animales peligrosos, y esto nos ubica de nuevo en el desierto o en la tierra de Canaán. En el verso 14 al verso 16 ocurre un cambio en el Salmo. La primera sección está hablando, los versos 1 y 2, en tercera persona. La segunda sección del 3 al 13 está hablando en segunda persona, es decir, alguien me está hablando a mí. Pero en la tercera sección, Dios mismo es quien habla. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Reenfatiza la protección con declaraciones precisas como lo libraré. Siguiente línea, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, lo exaltaré. Siguiente línea, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y todo esto es a causa de ¿qué? A causa de que tenemos un pacto con él.
¿A causa de qué más? A causa del amor que Él tiene por nosotros. Nosotros le manifestamos amor por cuanto en mí ha puesto su amor, y Él no se queda pasivo, Él reacciona a nuestro amor, que es obediencia con amor. Y por eso es que nos protege, por eso es que nos exalta, por eso es que nos acompaña en la angustia. Pero ahora viene en el verso 15 algo muy importante y que clarifica muchísimo este salmo. En el verso 15 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Escúchenme bien. Este salmo y el resto de la escritura no enseña que el que está en pacto con Dios nunca tendrá angustia. De hecho, el verso 15 dice: con él estaré yo en la angustia. Es decir, que cuando este salmo dice que Él nos librará de todo mal, significa que entraremos en el mal, pero seremos librados de ese mal. Tal vez ustedes recuerdan cuando expusimos Daniel capítulo 3, cuando los 3 de Babilonia fueron arrojados al horno de fuego. ¿Qué decíamos en aquella ocasión? Decíamos que Dios no nos libra de entrar al horno, sino que nos libra estando adentro del horno. Eso es muy importante. No hay que hacerse falsas ilusiones con este salmo. Dios no evita a su pueblo la angustia, al contrario, Dios le envía la angustia para mostrarse Salvador. Dios le envía la angustia para mostrarse Salvador. Eso no es lo que dice el verso 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo nos va a mostrar su salvación si no nos metió primero en un mal, en una angustia, en una aflicción? Hermanos, por favor, entendamos a Dios. Entendamos su forma de obrar para que podamos entender qué tipo de vida vamos a vivir. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: líbranos del mal. Eso no significa que no nos vendrá el mal, nos vendrá el mal. Pero ¿qué hará nuestro Dios? Nos librará del mal. Si entiendes ese solo pensamiento profundo, esto que acabamos de decir es una línea de pensamiento profundo. Si lo entiendes, tu vida cristiana va a cambiar. La última línea de pensamiento profundo de nuestro texto es el resultado de la protección de Dios. Ya vimos el requisito, vimos el inventario, ahora vemos el resultado, es decir, lo que debe verse en los protegidos de Dios. Si Dios es mi protector, si Él me va a proveer y proteger en tan grande lista de circunstancias, ¿cuál debe ser el resultado en mí que soy su protegido? Bueno, eso es sencillo de ver en el Salmo, verso 5. Dice: no temerás el terror nocturno. Y ahora noten otra vez los pronombres: ni. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Eso significa: no temerás, no temerás, no temerás, no temerás. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la protección de Dios en los protegidos de Dios, escuchen bien, lo hemos enseñado mucho, lo vamos a repetir, está por toda la Biblia. Hermanos, nosotros debemos vencer el miedo. Esa es una de las grandes metas que nosotros tenemos en la vida. Cuando vengan las plagas de Dios, mientras todos están en terror nocturno, nosotros debemos estar en paz que sobrepasa el entendimiento humano. Ese es uno de los más grandes desafíos de nuestra vida como cristianos. El domingo, en la predicación de Romanos 7, aprendimos que el primer desafío es vencer al pecado. Bueno, más allá o además de vencer el pecado, los cristianos durante nuestra carrera tenemos que aprender a vencer el miedo. Y en cada angustia que Dios nos envía, debemos aprender a estar en paz mientras los demás están en terror nocturno. En el verso 14 hay otra forma de expresar el poder que Dios nos da para vencer el miedo. En el verso 14 dice: por cuanto en mí
ha puesto su amor, yo también le libraré. La forma de vencer el miedo, de estar en paz cuando otros están en terror, es teniendo la seguridad de un buen final. Y eso es lo que llamamos la otra seguridad de salvación. Muchos reformados tienen la primera seguridad de salvación, pero muy pocos tienen la otra seguridad de salvación. ¿Dónde está Cristo en este hermoso salmo? Cristo está en este salmo porque al mirar este salmo, solo hay una persona quien ama verdaderamente a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y que recibió una protección como la que aquí se nos anuncia. Solamente Cristo es el que obedeció perfectamente el pacto mosaico, el pacto de obras, y esta protección es la protección que Dios le dio a él. Este salmo es para él, este salmo lo describe a él, describe la relación que él tiene con su padre y la protección que recibió de su padre cuando vino a cumplir su misión. Este salmo fue el que Satanás utilizó a él para tentarlo. Hermanos, escuchen bien, esto va a sonar un poquito rarito, pero si se meten en esto del pensamiento profundo lo van a entender. Cristo es Israel relacionado con Jehová por un pacto de obras. Cristo es Israel relacionado con Jehová por un pacto de obras. Así que esta protección es de Él y para Él. Pero esta protección es nuestra porque nosotros estamos unidos a Él. Él la ganó para nosotros y esta protección es solamente para los que estamos en Cristo, en pacto con Dios, por medio de un pacto incondicional, no un pacto igual al mosaico, sino un pacto incondicional. Nosotros estamos en pacto con Dios bajo la sangre del pacto eterno. Por tal razón, nunca seremos desechados, siempre seremos protegidos, aunque si desobedecemos, seremos castigados. Otra vez. Nunca seremos desechados por la cualidad del pacto en que estamos con Dios. Nunca seremos desechados, siempre seremos protegidos, aunque si desobedecemos, seremos castigados. Por un Padre amoroso que nos ama, y como nos ama, nunca nos desecha y sí nos castiga. ¿Cuál es la aplicación de nuestro salmo para esta noche, para todos nosotros en días de la plaga del coronavirus? Bueno, la aplicación, ya lo he dicho a lo largo del mensaje, la mayoría de los que me están escuchando hoy que son cristianos tienen la seguridad de la salvación eterna, pero muy pocos tienen la otra seguridad de salvación. ¿Cómo adquirimos, pastor, esa otra seguridad de salvación? ¿Cómo adquirimos, pastor, un crecimiento en la fe tal que nos permita vencer el miedo en cualquiera de estas circunstancias que fueron inventariadas aquí? Ya lo hemos dicho y lo vamos a volver a repetir hasta el último día que partamos de este mundo. Para poder vencer el miedo, para poder crecer en la fe, debes hacer que tu alma coopere. C, conocimiento, O, obediencia, P-E, pensamiento profundo, R-E, repetición. No hay caminos cortos para adquirir la otra seguridad de salvación. Debes trabajar sobre tu alma y buscar estas cosas: conocimiento, obediencia, pensamiento profundo y repetición. ¿Y qué nos dice este salmo sobre la plaga del coronavirus? Nos dice que si estamos en pacto con Dios, un pacto incondicional en Cristo, Él nos va a proteger. O si permite que la angustia llegue a nosotros, el salmo nos dice: contigo yo estaré en la angustia y te daré un buen final. Pastor, ¿y si me muero? Uy, qué mejor final que ese. ¿O no? Estarás con el Señor. Ya se acabará la lucha con el pecado,
Ya no habrán demonios que batallar con ellos, ni pecados internos, no habrán dificultades, no habrán angustias, no habrán enfermedades, no habrá llanto, estarás en el jardín, en el paraíso con el Señor. Así que si te mueres, esa es una salvación perfecta. Así que este texto realmente nos invita a vencer el miedo, a creer en la protección de nuestro Dios y a saber que si somos afectados por la plaga y morimos, muertos, hemos sido salvados por nuestro Dios. Y el pensamiento profundo que debe quedar en nuestro corazón es este: Dios permite el mal para librarnos del mal, para mostrarse Salvador. Como dice el texto en la última línea, le mostraré mi salvación. Y finalmente, hay con nosotros esta noche en la transmisión personas que no son creyentes, que son nuestros amigos y apenas están conectándose. La plaga del coronavirus los hizo conectarse. Amigos, para ustedes en el Salmo 91 es el verso 8. Así que si usted, amigo que está conectado esta noche, tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de su casa, por favor esta noche vaya y subraye el verso 8 y léalo varias veces. Dice: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Un impío es una persona que no tiene una relación con Dios. Un impío es una persona que no tiene un pacto con Dios. ¿Cómo sabes tú que tú eres un impío? Por tu pecado. Si tú vives en pecado, no te duele el pecado, no te arrepientes del pecado, no temes a Dios que Dios castigue tu pecado, tú eres un impío. Y si continúas viviendo en esa impiedad, Dios te destruirá, como dice en el Salmo. Y nosotros, los píos, lo contrario a impío es pío, o sea, piadoso, nosotros veremos tu destrucción. Si no quieres que Dios te destruya con estas plagas y peores en un tormento eterno, debes entrar en pacto con Dios por medio de Cristo. La única forma, amigo, de entrar en pacto con Dios es por medio del arrepentimiento de tu pecado y al oír el evangelio de Cristo, que Él murió en la cruz y resucitó de los muertos para salvar a pecadores como tú, creer el evangelio y por ese evangelio serás completamente perdonado, libre de toda culpa, libre de toda condenación y a partir de ahí, solo a partir de ahí, serás protegido por Dios. Que Dios te conceda, querido amigo, en este tiempo de plaga, ser librado de la muerte y ser salvado por Cristo. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor, gracias por tu palabra escrita y por esa forma como hoy hablas a tu pueblo, en la lectura, explicación y aplicación de tu palabra. Hoy nos has hablado, hoy has estado con nosotros, no tengo duda alguna. Te ruego que esta exposición de tu palabra confirme en mis hermanos que ya están en pacto con Dios esa seguridad de ser protegidos por Dios y que ellos logren alcanzar la reacción que tú esperas de ellos, que es la victoria sobre el miedo. Te ruego de manera especial por aquellos hermanos y hermanas que tienen luchas fuertísimas con el miedo, la ansiedad y la depresión. Que este salmo realmente sea escudo y adarga para ellos, para que ellos se defiendan del miedo con que el enemigo los ataca y puedan adquirir la otra seguridad de salvación. Y a nuestros amigos que están conectados con nosotros esta noche, Padre bueno, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, altísimo, omnipotente, Elohim, te rogamos, creador y salvador, que salves a estas personas que hoy se encuentran con tu pueblo escuchando la palabra de nuestro Dios. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.